Hemos visto nosotros en los últimos días cómo la presidenta de la República, Dina Boluarte, asiste a los medios de comunicación a dar entrevistas, ¿no? Y ha ido casi a todos los medios de comunicación a dar estas entrevistas, ¿no? Pero también se ha reunido con gremios para poder comprometerse con ellos a respetar la libertad de prensa y a respetar obviamente el trabajo y la labor de los periodistas. Y se ha comprometido a dar una apertura total. Tenemos imágenes, Walter, que nos apoyes, por favor, porque el día de hoy se reunió con gremios periodísticos. Uno de ellos es el Consejo de la Prensa Peruana, ¿no? Ahí tenemos pues la reunión que tuvo la presidenta Boluarte, ¿no? Con esta organización, este gremio periodístico, como es el Consejo de la Prensa Peruana, que integra diversos medios de comunicación, y en este grupo también se encuentra Sol TV, ¿no? Estuvimos representados ahí por el gerente general Ricardo Cruzado en esta reunión. Pero nos interesa saber qué se trató y cuáles finalmente han sido realmente estos compromisos. Tenemos pues a Rodrigo Salazar Zimmerman. Él se encuentra con nosotros, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, muy buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, el gusto es mío. Rodrigo, cuéntanos, la situación es cara y sello, ¿no? Cara y sello en el sentido del gobierno de Pedro Castillo al gobierno de Dina Boluarte, de un extremo a otro, parece. Si nos referimos al apartado de libertad de expresión y nos referimos al tratamiento que tiene el Poder Ejecutivo hacia los medios de comunicación y los periodistas, sí, hay un cambio muy importante. Tú lo has mencionado, la presidenta ya ha sido entrevistada por medios de comunicación televisivos. La presidenta nos ha recibido hoy día al Consejo de la Prensa Peruana y posteriormente al Colegio de Periodistas del Perú. La presidenta ha dado conferencias de prensa, ha declarado a los medios. Entonces, por lo menos en cuanto a acceso a la fuente política y rendición de cuentas, pues hay una mejora, ¿no? Todavía queda, por supuesto, mucho tiempo para ver qué otras mejoras puede haber, pero por lo menos es un buen comienzo. Correcto. Ahora, primero, ¿qué le han pedido ustedes a la presidenta Boluarte? Le hemos pedido, en primer lugar, que pueda haber acceso de medios de comunicación y periodistas a eventos públicos, a conferencias de prensa, cuando la presidenta viaje, ¿verdad? Y también un punto importante, que la prensa regional debe tener el mismo acceso que la prensa nacional. Es decir, cuando la presidenta viaje a La Libertad, cuando viaje a Cusco, cuando viaje a cualquier otra región, que los medios de esas regiones tengan acceso también a la presidenta y a los ministros, por supuesto, y también extendemos el pedido a los congresistas. Por otro lado, le hemos pedido también a la presidenta que no haya más represión, en primer lugar, para todos los peruanos, y que se investiguen las 30 muertes de compatriotas que han sido pues vulnerados en sus derechos, han perdido la vida por una represión violentísima de la policía y las Fuerzas Armadas. Pero también que la policía resguarde a los periodistas cuando cubren eventos de riesgo, ¿no? Y hemos visto muchas veces que hasta la población incluso ataca, agrede a los periodistas. Y si nos remontamos al 2020, la misma policía agredió por lo menos a 42 periodistas con balas de plomo o canicas, sí, o balas de jeve, y pues evidentemente pues generó muchísimo problema en los medios de comunicación. Efectivamente. Y por último, le pedimos a la presidenta que firme la declaración de Chapultepec y de Salta, las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que son principios básicos sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Sí. Dicen por ahí, con equivocación por cierto, que en el Perú hay libertad de expresión plena porque todo el mundo puede decir lo que quiere. Eso es cierto, en el Perú se puede decir lo que se quiere. Sin embargo, ha habido, sobre todo y principalmente en el gobierno del expresidente golpista Pedro Castillo, limitaciones al acceso a la información por parte de los ciudadanos y también limitación al acceso a conferencias de prensa y demás. Hemos pedido a la presidenta Rodrigo, eso
no se dé, ¿no? Sí. ¿Y qué firme estas declaraciones? Vamos a hablar de esta declaración del Chapultepec y cuáles han sido los compromisos que ha tenido ante ustedes, los gremios periodísticos, la presidenta Dina Boluarte. Me tengo que ir a una pausa, si me permites rápidamente, y nos pondremos en contacto contigo en instantes. Vamos a dar un paréntesis a la entrevista que tenemos con Rodrigo Salazar Silverman, que es el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, tras esta reunión que sostuvieron los gremios con la presidenta Dina Boluarte, con el gobierno básicamente. Rodrigo, nuevamente contigo. La información no se detiene, Rodrigo, así que estamos ahí haciendo un ping-pong ahí. Pero, Rodrigo, nos interesa mucho. Yo decía que no solamente son las palabras, sino las acciones. ¿Y tú crees que ya en las acciones se están viendo estos cambios? ¿O todavía estamos empezando tal vez a confiar un poco más en la relación que puede tener el gobierno con la prensa? A ver, yo creo que la relación de un gobierno con la prensa siempre es tirante y siempre debe serlo, siempre debe haber por lo menos un poquito de tensión, porque no podemos ser amigos y evidentemente es natural porque los medios se encargan de fiscalizar al Ejecutivo. Pero digamos que ha habido un primer paso importante. No podría decir que la relación es perfecta, no lo puedo decir, no es así tampoco, pero sí creo que ha habido un acto simbólico importante de parte del Ejecutivo de pedir esta reunión con nosotros. Pero, digamos, yo creo que esto se va a terminar de dilucidar si es que finalmente la presidenta firma la declaración de Chapultepec, si nos damos cuenta que ya no hay represión contra periodistas, si nos damos cuenta que hay acceso absoluto a la fuente política y a la información del Estado. Esta es una relación que se debe reconstruir en el tiempo. Es decir, en 3 semanas de un gobierno no se puede corregir lo que se destruyó durante año y medio, ¿no? Pero sí hay buenas señales, por lo menos por ahora. Correcto. ¿A qué se ha comprometido la jefa de Estado, la señora Dina Boluarte? En primer lugar, en dar información a los medios de comunicación. En segundo lugar, a, digamos, permitir el acceso de periodistas al Poder Ejecutivo en el sentido de entrevistas y información que se pueda obtener. No se ha comprometido aún, pero sí se ha mostrado abierta a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que son, como mencionaba, estas declaraciones que recogen principios de libertad de expresión y libertad de prensa. Por ahí, algunos han mencionado que en el Perú hay libertad de prensa absoluta porque no hay censura. Ese no es el caso, es decir, sí, no hay censura, pero hay limitaciones, o hubo, para acceder a medios, a ministerios y a fuentes políticas y información del Estado. Entonces, eso es lo que debe mejorarse. Por otro lado, también podría mencionar que lo que se requiere en gran medida es también que se evite por completo este discurso tan violentista, tóxico, matonesco que tenía el expresidente golpista Castillo con los medios de comunicación. Ya no lo ha hecho la presidenta Dina Boluarte y esperamos que se mantenga así en los próximos meses de su mandato. Correcto. Ahora, Rodrigo, acaba el 2022, se inicia el 2023, pero se nos viene un año muy complicado, convulsionado, tenso. No va a ser un 2023 fácil, Rodrigo, ¿eh? No, por supuesto que no. Ya comienza a haber movimientos nuevamente en Puno, de Arequipa ya se ha mencionado. Hay estos, digamos, intentonas de hacer esta República Peruana del Sur. Yo he conversado previamente en una entrevista para la revista Caretas al nuevo gobernador de Ayacucho, el señor Wilfredo Oscorima, que mencionaba que, bueno, pues sí hay un descontento tremendo en su región, ¿no? Y eso podemos extrapolarlo al resto del sur andino y al resto del Perú también. Entonces no va a ser fácil. No va a ser fácil en general para el gobierno, no va a ser fácil para la prensa. A la prensa no nos quieren en el sur, no nos quieren en el sur del país. Y eso es un trabajo que debemos hacer nosotros, ¿no? Porque también, pues, hay que reconocer que hay cierta prensa que no ha hecho un buen trabajo, o que más bien ha perjudicado el trabajo de otros. Y debemos, pues, todos remar en la dirección correcta. Eso no implica, por supuesto, y tampoco justifica,
haya pues manifestantes que ataquen periodistas, los insulten, les hagan borrar el contenido de sus teléfonos o de sus cámaras, sino que, bueno, que se manifiesten de manera pacífica, totalmente de acuerdo, es un derecho humano, pero que respeten el trabajo y la dignidad de los periodistas que están en el terreno. Efectivamente. Ahora, ¿cómo evaluar la labor del Congreso, Rodrigo? Tal vez estoy saliendo un poquito del tema, pero el día de hoy recién han aprobado el informe, al menos en la subcomisión, el informe que acusaba a Pedro Castillo, el informe que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, algo que pudieron haber hecho hace semanas atrás. Entonces hay que también poner la puntería a este Congreso que no ha estado a la altura de las circunstancias críticas que vivió el país, ¿no? El Congreso sufre de incapacidad auditiva permanente, ¿no? Podríamos decirlo así. Parece que como cuando los congresistas entran al hemiciclo, de alguna manera se quedan sordos, ¿no? Y se olvidan del clamor de la gente. Este intento de que el señor José Williams pueda asumir la presidencia cuando no esté la señora Boluarte, por más que sea constitucional, por lo menos lo entiendo así, yo soy periodista, no soy un experto en la materia, es un puñetazo a la gente, ¿no? Que no quiere el Congreso. Como conversaba, les mencionaba a ustedes con el señor Oscorima, el gobernador de Ayacucho. En Ayacucho quiere que se vayan todos, y eso implica también Puno, Arequipa, La Libertad. El Congreso no ha estado a la altura en las circunstancias, y esa celebración el día de la vacancia de Castillo como si fueran héroes, pues la verdad es que da un poco de pena, da rabia, da molestia, ¿no? Y las largas que da el Congreso también son casi indolentes con el pueblo peruano. Ahora, se quiere poner en debate una asamblea constituyente, lo cual ayer conversaba con un constitucionalista, es inviable jurídicamente, pero van a estar con ese San Benito el próximo año, no hay duda de eso. Sí, pero digamos que dentro del discurso político, dentro del discurso nacional, no debería estar prohibido pedir o hablar o discutir sobre una asamblea constituyente. Algunos no estamos de acuerdo con que se cambie la Constitución, algunos no estamos de acuerdo con que haya puesto a esta idea de que el cambio constitucional o la asamblea constituyente representa pues una pócima mágica para mejorar el Perú y que todos estemos en la senda del progreso. Pero no debemos minimizar ni debemos olvidar que hay gente que lo quiere. Y eso hay que discutirlo como sociedad. Quizás no sea el mejor momento, exacto, porque estamos en una situación de zozobra y casi que de división absoluta entre una parte del país y la otra, pero el pedido de una población, de una asamblea constituyente, no debe ser minimizado, debe ser escuchado, debe ser respetado, siempre y cuando sean pedidos, por supuesto, legítimos, es decir, de gente que no lo diga por decir. Hemos escuchado muchas veces que se entrevista a la gente y les preguntan ¿por qué quiero un cambio de constitución? Y no saben qué responder. Pero si estamos a la altura, por ejemplo, como lo hizo Chile, yo no veo por qué no debemos tener esta discusión. La Constitución no está escrita en piedra, ¿verdad? Hemos tenido en el Perú más de 10 constituciones, unas de ellas muy seguidas, una después de la otra, intentos liberales, como en mediados del siglo XIX, intentonas que no se lograron finalmente, pero no debemos perder esa discusión. Hace poco mencionaba el expresidente del Congreso, Daniel Abugataz, en RPP, que no debería ser digamos, censurable que la gente discuta el tema. Y si lo hubiera, bueno, yo creería, por lo menos como van las encuestas, que no se aprobaría una nueva constitución. Pero digamos, permitamos la legitimidad de peruanos que quieren discutir el tema, ¿no? Exactamente, que eso es lo importante, ¿no? Pero no imponer a la fuerza, eso es lo que No, sin duda, o sea, no imponer a la fuerza ni tampoco utilizarla como alguna herramienta de negociación interna del Congreso, ¿no? Y, o sea, yo insisto, creo que estamos en una situación de tal zozobra y de tal división social
no me parece personalmente el mejor momento para una asamblea constituyente, pero nuevo, hay que escuchar a las voces que así lo piden. Efectivamente. Rodrigo, en todo caso, soplan nuevos vientos soplan en torno pues a la relación de la prensa y el poder. Vamos a seguir fiscalizando, se va a tener que seguir investigando, eso no va a cambiar, ¿no? Eso no va a cambiar. No va a cambiar, y quiero dejarlo bien claro. Cuando los periodistas nos reunimos con la presidenta Dina Boluarte, no es para pedirle privilegios, no es para pedirle dinero en absoluto, es para decirle, señora, comprométase con esta declaración de Chapultepec, con la libertad de expresión y la libertad de prensa, sin condicionamientos. Esto no implica que seremos buena gente con usted, esto no implica que que se nos pasará por la guacha, digamos, algunos actos de corrupción que puedan surgir. Haremos el trabajo que hemos venido haciendo siempre, de investigación, de fiscalización, pero comprométase, digamos, el Ejecutivo en general, a respetar el trabajo de los periodistas. Porque como decía hoy día, hace un par de horas, es magnánimo, un acto magnánimo que un ejecutivo, un poder ejecutivo, respete la libertad de expresión que es utilizada o de la cual se sirven los periodistas para investigar a ese mismo Estado, ¿no? Esa es la democracia, ese es el balance de poderes, esa es, digamos, la ecuación democrática y se debe respetar, y esperamos entonces que la presidenta firme esta declaración. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Rodrigo, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, cerramos un 2022 en torno a la libertad de prensa, podríamos decir, relativamente optimista, podríamos decir, ¿no? Esperemos que todo se cumpla el 2023, Rodrigo. Muchas gracias. Es que respecto a Pedro Castillo todo es optimista, ¿no? Pero esperemos, habrá que tomar un poquito más de tiempo. Y a toda la gente del norte del país, felices fiestas y feliz año. Efectivamente. Feliz año, Rodrigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Rodrigo Salazar Silverman estuvo con nosotros, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, en torno a esta apertura que tiene el gobierno de Dina Boluarte para con los medios de comunicación, para con los periodistas, ¿no? Cosa distinta a lo que era Pedro Castillo. Esperemos que para bien, Vamos